Damos gracias a Dios la oportunidad de estar con ustedes este domingo 17 de enero del 2020, como siempre, en la salutación que tenemos para todo el pueblo de Dios. Y ahora tomado de 1 Corintios capítulo 16, 3 versículos, el 22, 23 y 24. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo está con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús está con todos vosotros. Amén. Hoy agradezco la oportunidad que se me da de poder compartir a ustedes a través de la Escuela de Crecimiento Espiritual, y ha dispuesto nuestro corazón a hablar de Proverbios, y hoy tendremos la introducción al libro de Proverbios. Y ahí tenga usted listo este libro, porque lo vamos a estar consultando en diversas partes. Vamos pues a esta introducción y vamos a hablar del nombre del libro. La palabra que se usa en el texto masorético en el hebreo es mashal, y significa superioridad en acción mental, máxima sustanciosa, adagio, poema, discurso, enseñanza superior o suprema. Quiero explicar lo que es un adagio. Un adagio es una sentencia breve de carácter moral. Y el nombre de Proverbios viene de la versión de los 70 en el griego, y es un término paraoimia, que significa estado aledaño de suposición, adagio otra vez, ilustración enigmática. Es mucho más completa la descripción que se da en el término mashal en hebreo, pero ahí la dejamos para que usted lo considere y lo analice. Es bueno que, si en dado caso tiene alguna duda de este término o de estos dos términos, pues detenga usted la grabación, la regrese y los vuelva a escuchar. Ahora, el libro de Proverbios es un libro poético sapiencial, es decir, de sabiduría, y forma parte de la tercera división de la Biblia hebrea. El texto hebreo del Antiguo Testamento está agrupado en 3 secciones: la ley, los profetas y los escritos. Proverbios pertenece a los escritos. Vamos a dejar ahí acerca del nombre del libro y cómo es que está ubicado en las escrituras. Vamos a hablar ahora de su contenido. Son bastantes los contenidos que vamos a estudiar, y vamos a estar hablando de ellos continuamente, y todo está sustentado precisamente en el libro de Proverbios. Esté usted muy listo para ir. El contenido del libro de los Proverbios habla de sabios refranes. Ya vimos esto cuando estamos hablando de sentencias breves de carácter moral, también se les pone refranes. Estamos hablando de poemas, de discursos, de enseñanzas superiores o supremas. Estos son, en otro sentido, los refranes. Vamos a hablar en la escritura el Proverbios 18:8 para comprobar esto que venimos diciendo. Y vamos a irnos gozando en la palabra del Señor. Y dice: la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Entonces esto se considera como leí el 18 es 18:8, perdón. Las palabras del chismoso son bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Los dos corresponden a un refrán, a un adagio, a una sentencia breve de carácter moral. Los dos corresponden. Vamos a ver el contenido de los proverbios. Tiene antologías, es decir, versus. Y vamos a ir ahora a Proverbios 28:13. Para que aprendamos un poquito de ello. Las vamos a encontrar continuamente para que usted no se extrañe al estar leyendo este libro. Proverbios 28:13 dice de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces ahí estamos viendo una antología. Si encubres tus pecados no prosperas, si los confiesas y te apartas de ellos, alcanzas misericordia. ¿Sí? Vamos a Proverbios 28:26 y dice la escritura:
El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Entonces aquí totalmente tenemos un versus, o decir un contrario. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Todas estas cosas nos está hablando del contenido para que usted pueda entender cuando usted lea todo este libro, los 31 capítulos que contiene, entonces usted pueda entender de qué es lo que está usted leyendo, porque precisamente son máximas sustanciosas. Precisamente son enseñanzas superiores o supremas, sí, son ilustraciones enigmáticas, son adagios, sentencias breves de carácter moral. Entonces todo esto usted lo va a ir entendiendo. Vamos a ver el segundo contenido. Se dirige con vehemencia a la juventud. Esto es muy importante. Nosotros vamos a estar viendo que hasta el capítulo 13 hay notariamente, aún los capítulos empiezan con un encabezado donde habla siempre hacia los hijos. Y esto es tan importante porque no estamos enseñando a nuestra juventud estas sentencias breves de carácter moral, no estamos dando enseñanzas superiores y supremas, estas máximas sustanciosas que tienen que ver con el diario caminar, con la vida cotidiana. Y vamos a ver que son 13 capítulos en donde notoriamente después del capítulo 13 cambia para otro tipo de ilustraciones, otro tipo de enseñanzas supremas, y otro tipo de adagios. Va cambiando todo esto. Vamos a ver este ejemplo de que se dirige con vehemencia a la juventud. Nos regresamos hasta Proverbios. Ahí está lleno, ¿verdad? Como le dije, los primeros 13 capítulos, pero en Proverbios capítulo 4, versículos de 1 al 4, está muy claro esto. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, y delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Bien. Entonces aquí estamos hablando la enseñanza de un padre hacia los hijos, porque dice oíd hijos, está en plural, pero entonces estamos hablando que el padre estaba transmitiendo algo que también su padre les había compartido. Y esto está hablando aquí de la buena enseñanza, está hablando de retener razones, de guardar mandamientos. Entonces está hablando de algo que se dirige a la juventud, pero que no es nada más un conocimiento que no haya sido puesto en práctica, sino es un conocimiento vivido, experimentado. Es algo que se tiene que dar de padres a hijos y de hijos a padres, y tiene que darse de padres a hijos, cuando los hijos sean padres a sus hijos, y cuando los hijos de sus hijos sean padres a sus hijos, y eso sería una bendición generacional de gran trascendencia sobre la juventud, y habría un cambio de conducta y de vida muy importante. Capítulo 5, versículos 1 y 2 de Proverbios dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Entonces ahora está hablando de que nosotros los padres tenemos que ser gente llena de sabiduría, llenos de inteligencia, que tengamos el consejo de Dios, que tengamos ciencia, y invitemos entonces a nuestra descendencia a que esté atento a la sabiduría, no la nuestra, la de Dios, no a nuestra inteligencia, sino la que proviene de Dios, no a guardar nuestro consejo, sino el consejo de Dios, y a que se conserve la ciencia, el conocimiento, pero el conocimiento que lleva hacia el bien. Entonces, ese es el segundo punto, que se dirige con vehemencia a la juventud, el contenido de los proverbios. Ahora vamos a ver que dentro de su contenido la sabiduría es sintética y condensada en frases cortas y penetrantes con contrastes dramáticos de la vida cotidiana. Ahora nos vamos hasta el capítulo 16 de Proverbios
para que veamos este ejemplo, y dice así: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces estamos viendo que esta es una enseñanza sintética, y la frase es corta, pero es muy penetrante, y está hablando de contrastes dramáticos de la vida cotidiana. Proverbios 16:25, aquí abajito, dice: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Entonces aquí está hablando de un contraste totalmente dramático en la vida cotidiana. Así es que todo esto vamos a ir encontrando en diversos versículos que hay en estas sentencias breves, en estas enseñanzas supremas que nos da el libro de Proverbios. Proverbios 16:32, nada más tomé de este capítulo para que usted entienda: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces aquí está hablando de alguien que es mejor en muchos sentidos. Bien, vamos a dejar ahí la cuarta. Establece lo que es sabio, prudente, sensato, cuerdo, dejando claro el consejo de Dios. Vamos ahora a regresar un poquito a Proverbios capítulo 10, y vamos a ir viendo todos esos conceptos aquí enlistados. Y dice aquí: el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Aquí vemos lo que hablábamos de las antologías de los versos, pero en otro sentido estamos viendo aquí algo muy importante. El sabio de corazón recibe los mandamientos. Entonces esto está hablando del que es sabio. Vamos al 10, 13 y 14, y dice ahí: en los labios del prudente, ahí habla de la prudencia, se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Aquí está hablando de la cordura, de la prudencia, y otra vez está hablando en un versus, de tal manera que está hablando lo que sucede cuando es la parte positiva y de la obediencia a este refrán, a sentencia breve, y la parte negativa. Ahora vamos hasta el 10:23, y dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces aquí estamos viendo de la insensatez, y estamos viendo de cómo el hombre sabio se recrea pues a causa del entendimiento. Mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Entonces estamos hablando de sabiduría y de entendimiento. Vamos de esta manera entendiendo. Ahora nos vamos hasta el 12:1. Dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces aquí estamos otra vez viendo estas antologías, estamos viendo estas cosas que son contrarias, estos versos. Dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría. Entonces esto nos lleva a que tenemos que amar la instrucción, y gente que no quiere ser instruida, pues entonces no va a alcanzar la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. También a veces nos tienen que reprender porque hay cosas que no estamos haciendo correctamente, y si aborrecemos la reprensión nos volvemos ignorantes. Vamos al 12, 15 y 16. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ahí vemos la conducta del necio y su camino, y piensa que lo que hace conforme a su opinión es correcto, pero es según él, pero esa es su opinión, pero no es lo que a Dios agrada. Mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces estamos hablando aquí que la sabiduría contiene prudencia, sensatez, cordura, dejan claro el consejo de Dios, ¿sí? En este caso está hablando: mas el que obedece al consejo es sabio. Vamos ahora, para terminar, al 12:23, y dice: el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Entonces aquí habla de la cordura, y habla de que en la cordura es humilde, y que no queremos que a veces que ni siquiera se dé a notar. Más el de corazón, el necio, ¿verdad?, publica su necedad.
Y en esto pues nos está llevando a vivir una vida muy diferente, una conducta muy diferente, un comportamiento muy diferente. Vamos a ver ahora el quinto. Vamos a ver ahora el quinto y dice el quinto, clarifica lo justo y al justo, y versus lo necio y al malo. Es decir, hace una distinción entre el que es justo lo justo, y el que es necio y lo que es necio y el que es malo. Vamos allá hasta Proverbios capítulo 11, versículos 5 al 11. Esto es un poquito largo, pero es muy interesante este versus, esta antología que hay aquí, porque es contrario, es una antítesis totalmente. Proverbios 11, 5 al 11, y dice así: la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Entonces aquí vamos del justo y del impío. 6. La justicia de los rectos los librará. Otra vez, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Entonces hablamos ahora de la justicia de los rectos. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Este está totalmente dado sobre los que hacen lo necio y lo malo. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Esto está precioso para que nosotros sepamos, porque hoy estamos viviendo a veces días de tribulación, pero vamos a ser librados, mas el impío entra en lugar suyo. Fíjese nada más. Vamos al 9. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Mire, el justo es librado de la tribulación, el justo es librado con la sabiduría. 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen hay fiesta. 11. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será transformada. Entonces aquí estamos dejando que el contenido de los proverbios clarifica muy bien la justicia, lo que es justo y al justo, y lo que es necio, impío, malo, pecador, lo deja bien claro. Ahora vámonos hasta el 18-21 de este mismo capítulo. Dice ahí: el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Vean nada más esta sentencia breve, vean nada más esta enseñanza suprema que nos está dando. Vamos a seguir adelante para que usted se goce hasta el 21. Como la justicia conduce a la vida, así que el que sigue el mal lo hace para su muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Ya hemos visto varias veces que cómo el Señor quiere librar al justo, sí, de tribulación, y cómo a través de la sabiduría también somos librados. Y ahora, ¿verdad? Estamos viendo aquí cómo la descendencia de los justos será librada, gracias a Dios. ¿De qué? Del castigo. Vamos ahora a ir hasta el 30 y 31 de ese mismo capítulo. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Esto es algo muy importante, porque hay mucha gente que dice que lo que hacemos en esta tierra no será juzgado en esta tierra, que no hay juicio, que será hasta el final. Y hay otros que también dicen que todo va a suceder en esta tierra, y que no, el hombre no tiene un corazón eterno. Ambos están equivocados, pero en cuanto a las cosas que suceden en esta tierra por causa de nuestra conducta y nuestro comportamiento, ahí está. Sí, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Una recompensa para bien y una recompensa para mal. Vamos a seguir adelante. 1, 2, 3, 4, 5, el 6. Hay una aplicación práctica de principios y valores de la enseñanza que Dios nos da, que Dios nos entrega para diversas áreas de la vida cotidiana. Esto está muy interesante.
les voy a enseñar esas aplicaciones prácticas. Hay aplicaciones prácticas más largas de lo que yo estoy dando, pero hoy voy a tomar lo que considero pueden ser de una aplicación más inmediata: la familia, el matrimonio, la lengua o el hablar, el pensamiento o lo que hay en el corazón, la amistad, el trabajo, la pereza, la justicia. Hay más temas que hoy yo no voy tratando, pero los vamos a ir tratando. Hay temas sobre la ira y hay muchos temas, pero me quedaría yo en esta aplicación práctica. Y otra vez aquí estamos hablando que nos da una superioridad de acción mental y nos da una máxima sustanciosa, como adagio nos da una sentencia breve de carácter moral, y nos da a veces ilustraciones que nos dejan una antología, una antítesis, un versus, y todo esto es de gran bendición. Vamos a ver estas aplicaciones prácticas. Les estoy hablando de la familia. Ahora vamos a Proverbios 13, 1 y 24. Dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y ahora este habla de la familia, y vamos al 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, ¿sí? Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Eso con esas modalidades ahora de una educación totalmente libre, que no es posible y es contrario a las enseñanzas que Dios ha estado entregándonos a través de los siglos para la vida diaria, la vida cotidiana en la familia. Vamos ahora al 17, 21 al 25. Dice así, 17, 21 y 25, no 21 al 25. Dice así la escritura: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. El padre del necio no se alegrará. Y el 25, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Entonces seguimos viendo que se habla de los hijos, pero aquí se está hablando de la familia y de la relación familiar, de la relación entre padre e hijos, entre madre e hijos, y todo lo que sucede. Proverbios 19, 13. Vamos ahora hasta allá. Y dice la escritura: dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Bueno, aquí ya está hablando de la familia, pero también se está hablando del matrimonio. Regresamos ahora para ver un poquito de esta aplicación práctica en el matrimonio. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Nos vamos hasta allá. Y dice, en cuanto a la esposa y el matrimonio: bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces aquí está hablando de la relación que como hombres tenemos con la mujer de nuestra juventud, con nuestra esposa, y está hablando del matrimonio. Vamos allá hasta Proverbios 12, 4. Y dice así: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Fuerte palabra esta acerca del matrimonio. Vamos ahora al 18, 22. Estamos hablando del tema del matrimonio. Y dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pues que usted haya esposa y haya el bien y tenga la benevolencia de Jehová, porque hay muchas responsabilidades, no quizá porque sea una esposa rencillosa, sino porque hay muchas responsabilidades. Dios se agrada de ello. 21.9, Proverbios 21.9, y dice la escritura así: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Dios te libre. Fíjate bien con quién te vas a casar, fíjate bien cuál es la conducta. No te vayas por la carita, no te vayas nada más por lo físico, no te vayas por todo lo que tú ves con tus ojos, sino aprende a mirar al corazón. Estamos hablando del matrimonio y estamos ahí en el 21.9, y con eso lo dejamos terminado. Vamos a hablar de otro tema práctico, la lengua, y nos regresamos a Proverbios 10, 31 y 32, y la escritura
nos dice de esta manera, ¿sí? La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Entonces ahí está hablando de la boca, de la lengua, del hablar. Son una manera que nos habla de la misma conducta, de la misma situación. Vamos allá a Proverbios 12:6 y dice la escritura: las palabras de los impíos son las hechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Entonces hoy vemos de las palabras, de la lengua, de la boca, estamos hablando en forma muy clara, ¿sí? Y nos habla de lo que le resulta a cada uno, de cuál es la consecuencia, de cuál es el fruto, el producto, en cuanto aquí dice el impío y en cuanto al recto. Vamos ahora estamos hablando de la lengua, a Proverbios 12, 17 al 19. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjese nada más cómo habla. Mire qué importante está hablando. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y esto está hablando de una conducta, de un hablar que debe de ser el hablar conforme a estos principios y valores cristianos. Vámonos ahora hasta Proverbios 18:8. Estamos aprendiendo ahorita del tema de la lengua un poco. Hay mucho más, y todo esto lo vamos a ir viendo en las diversas enseñanzas que tengamos. Proverbios ya lo habíamos visto, 18:8, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces estamos hablando de algo que ya habíamos citado, pero ahora lo aplicamos a las palabras del chismoso. Tenga cuidado usted y manténgase, ni se involucre como chismoso, ni se acerque a gente chismosa, porque vea lo que pareciera algo bueno, son bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y lamentablemente aquí en México nos gustan los chismes y ser entrometidos, y esas cosas las debiéramos de corregir. Vamos ahora a dejar un poquito acerca de lo de la lengua. Hay más ahí, pero vamos a ver otro tema, el pensamiento. Nos regresamos a Proverbios 12:2. El bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces, ahí ya hemos hablado muchas veces. Hace poco estuvimos hablando en lo que tenemos que pensar, en siete productos que estuvimos viendo. Bueno, eso ya se encuentra allá en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Usted ya lea después, pero aquí está hablándonos de estas sentencias cortas, de estas sentencias breves, acerca del pensamiento, y que es el producto o el efecto de cada uno de ellos. Proverbios 20:18. Ahora vamos hasta allá. Proverbios 20:18 dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, ahora nos está hablando de cómo ordenar nuestros pensamientos. Dice que con el consejo, ¿cuál consejo? El consejo de Dios, ¿sí? Y con la dirección sabia se hace la guerra. Entonces, hablamos de tener el consejo y la dirección sabia. Muy bien, vamos a regresar un poquito. Proverbios 19:21, y dice ahí: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, aquí estamos hablando que el pensamiento está relacionado con el corazón del hombre, pero el consejo del Señor es el que va a permanecer finalmente, ¿sí? Es por arriba el consejo de Dios de nuestros pensamientos. Bien, vamos a dejar un poquito de los pensamientos. Ahora vamos a hablar de la amistad, y esto es muy importante porque tenemos que saber con quién establecer amistad, quién es amigo y quién no es amigo. Vamos allá a ver Proverbios 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo,
y amigo hay más unido que un hermano. Entonces está hablando de los verdaderos amigos, de la verdadera amistad, de una amistad que tiene esa relación en donde hay una plena correspondencia y hay un pleno acuerdo. Proverbios 17:17, regresamos un poquito y dice la escritura, en todo tiempo ame el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Este es el amor de los amigos, el verdadero amigo. Hay un amor especial y no va a buscar ventaja personal, ni egoísmo, ni daños, ni envidias, ni celos. Cuando haya eso, pues entonces usted dude de esa amistad. Proverbios 27:10, y esto está muy necesario en todos los niveles, en todas las edades, pero especialmente con la juventud, porque luego tienen un concepto los adolescentes y los jóvenes de la amistad equivocado y con cualquiera se abren y luego están sufriendo daños. Proverbios 27:10 dice, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Entonces, aquí habla de una relación de amistad, ¿sí? Que aún viene, pues, por generaciones, de tu padre a tus hijos, a los hijos, y que permanece ahí. Entonces, ahí habla de una amistad más permanente. Vamos entonces ya de esa manera, vamos a ver que vamos a dejar ahí y ahora vamos a ver del trabajo versus la pereza. Vamos a ver lo importante, porque hoy estamos queriendo combatir entre nosotros, los hijos de Dios y los cristianos. No debemos aceptar lo que hoy se dice los ninis, que son los ninis, ni trabajo, ni estudio, ni hago nada. Es un perezoso, un holgazán. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la escritura. Proverbios 10:4-5, con respecto al trabajo y a la pereza. Y vamos hasta allá, y dice la escritura así, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. En este caso, la economía de Israel era agricultura y ganadería. Hoy hay muchos otros sectores económicos, pero de todos modos la conducta sigue siendo lo mismo. Hay diligencia, hay gente entendida, hay negligencia, hay también gente que duerme demasiado, y eso se llama pereza, eso se llama flojera. Entonces tengamos cuidado. Vamos a ver, seguir viendo del trabajo. Ahora Proverbios 22:29, nos vamos hasta el 22:29. Vamos a ver qué dice. Hay mucho acerca de esto. Ya hemos de ir mirando en cuanto estudiemos más capítulos. Y dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Vean nada más la posición del hombre solícito, del hombre diligente. Entonces, y a veces dicen, ¿por qué este varón, esta mujercita ha llegado tan alto? Pues porque ha sido solícita, ha sido diligente, es decir, ha servido con inteligencia, y lo quieren tener en alto, ¿sí? No lo tendrán en baja condición o en bajo estado o en baja posición, sino muy en alto, y esto es verdad. Vamos ahora a ver un poco acerca de la pereza máxima. Proverbios 26:13-16, y dice ahí, miren nada más, dice el perezoso, ¿sí? El león está en el camino. Hoy no salgo porque hay mucho peligro afuera. El león está en las calles, o sea, hoy diríamos hay mucha violencia, mucho delincuente. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Entonces no sale de su cama, todo el tiempo está ahí, aunque ya no duerma, o si duermes demasiado. 15 dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Qué cosa tan vergonzosa vemos aquí, ¿sí? Y luego dice, en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Vamos viendo todo ello, ¿sí? Vamos de tal manera que todas las cosas están mal en su manera de
de pensar en la vida tenemos que tener siempre propósitos que cumplir, objetivos que cumplir, ser esforzados, ser valientes. Dios no está aliado ni con perezosos, ni con flojos, ni con necios. El Dios que tenemos es un Dios que le agrada hacer las cosas, sí, y pues eso mismo está ya enseñado y se va a repetir varias veces. Por ejemplo, allí en Proverbios 19:24 dice, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Sí, yo recuerdo, ¿verdad?, un pariente que tenía que quería que le lavaran el cuello y que le dieran de comer, y qué bárbaro, qué pereza pues, tan ofensiva, tan grave estaba ejerciendo. Vamos a tratar otro tema más, la justicia. Ahora vamos a ver que habla aquí de la justicia, aunque ya hemos hablado un poco del justo y del recto y del malo. Vamos a hablar un poquito de la justicia, que para Dios es muy importante. Acuérdense que el Señor Jesucristo siempre buscó que se practicara la justicia. La justicia es lo que debemos de hacer, ¿sí? Y siempre ha querido que haya gente que practique la justicia. Está llena la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y termina diciendo el Apocalipsis en el 22, el que es justo practique justicia todavía. Bueno, no voy a predicar sobre la justicia, pero vamos a ver qué dicen los proverbios de la justicia. Proverbios 11:5 dice la Escritura, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Qué cosa. Versículo 6 sigue, la justicia. Ahorita hablamos aquí, vamos a ver que, bueno, desde el 5 está hablando, la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Sí, entonces subiríamos arriba. Sí, no aprovechará, en el 4 dice, en el 11:4 dice, no aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Vea todo lo que tiene por producto la justicia. Vamos hasta ahora a este capítulo que habla mucho de la justicia. Vamos viendo que ciertos capítulos tienen ciertas marcas. Versículos 18 y 19. El impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. Pareciera que a veces decimos, pues es que he tratado de ser justo y me lo toman al mal, es que he tratado de practicar la justicia y soy avergonzado, es que he tratado de hacer las cosas en justicia y entonces en lugar de que tenga menos problemas, tengo más, quizá de momento, pero todo esto Dios lo ve y se va a cumplir estas máximas, estas enseñanzas supremas, superiores, estas sentencias breves de carácter moral se van a cumplir. Vamos a seguir viendo de la justicia un poquito más, versículo 19, como la justicia conduce a la vida, vean nada más esto, así que el que sigue el mal lo hace para su muerte. Entonces ya estamos viendo muchos productos de la justicia muy importantes que vamos a estar aprendiendo. Nos bajamos un poquito al capítulo 12, versículo 17, dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Entonces estamos ahí viendo, versículo 28, dice así, en el camino de la justicia está la vida. Otra vez vuelve a hablar como en el 11:19, como la justicia conduce a la vida, ahora aquí en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Entonces estamos hablando y esto se comprueba y estos adagios, estas sentencias breves se comprueban en forma muy hermosa, unos versículos con otros, y nos dejan bien claro la práctica de la justicia. Esto para mí es muy importante. Hay mucho más temas, hay temas sobre la ira, no quiero tratarlo porque lo voy a tratar en especial en la próxima clase, el tema del temor de Dios, y hay otros temas, y por ejemplo, pues en cuanto al conocimiento, a invitación para participar de la sabiduría, vamos a tener los primeros 9 capítulos para que nos hablan de toda la introducción de la sabiduría y nos hablan de toda esa sabiduría, lo que es inclusive la personificación de la sabiduría. Vamos a ver un poquito de eso. Entonces, pues son muchos temas, pero vamos a repetir estos que consideré muy importantes: la familia, el matrimonio, la lengua, o sea, el hablar, la boca,
el pensamiento, el corazón, los amigos, la amistad, el trabajo, la pereza, la justicia. Y pues todo eso contiene este libro de Proverbios. Qué importante, porque ¿sabe qué? Son cosas, como más adelante veremos, sumamente prácticas. Son para la vida cotidiana, y yo creo que el libro de Proverbios ha sido menospreciado, ha sido despreciado, ha sido hecho a un lado, y yo creo que los siervos de Dios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, todos aquellos que tienen a cargo responsabilidad para gente que consideran que son parte de su congregación, debieran de dar este libro de los Proverbios como algo muy importante, especialmente cuando dijimos que esto está dirigido con vehemencia y con insistencia a la juventud, sí, y que es muy notorio y que esto serviría de gran ejemplo. Yo, como siervo de Dios, he procurado intensificar esto, y siempre lo he hecho con mis hijos y con mi descendencia, con mis nietas, y lo seguiré haciendo con mis nueras, lo seguiré haciendo con muchos jóvenes y señoritas que han querido tomar estos libros sapienciales, o sea, de la sabiduría, como Proverbios y como Eclesiastés, y que han sido de gran utilidad para su vida. Yo quisiera invitar en este momento, por la aplicación práctica de estos principios y valores que la enseñanza de Dios nos entrega en diversas áreas de la vida cotidiana, para que aprendan a vivir como Dios quiere que vivan, y para que aprovechen esto y tengan una vida de mayor calidad moral y de mayor bendición aún en lo material, aunque más adelante explicaré que esto no es lo que importa al Señor, aunque tiene esa consecuencia de traer, o ese producto, bendición también en lo material. Ahora vamos a dejar ahí, ya hemos hablado de dos asuntos: el nombre del libro, su contenido. Vamos a contestar una pregunta: ¿qué es la sabiduría? Y indudablemente que va a quedar todavía más claro esto cuando estudiemos, como hace rato dije, los primeros 9 capítulos, porque ahí se nos da muchísimo de lo que es y cómo es la sabiduría. Pero yo quise dar otra faceta, y muy interesante, por lo que encontré en el libro del profeta Jeremías, y ahí cómo lo considera. Fíjese nada más en esto: ¿qué es la sabiduría? Para que se resalte la gran importancia que debiera tener en cada uno de nosotros como siervos de Dios, y en cada uno de los que tenemos una responsabilidad de enseñar y discipular a los santos. Mire, la sabiduría es la tercera voz como Dios se comunica a su pueblo, junto con la ley dada a los sacerdotes y la palabra dada al profeta. Vamos a comprobar esto, aunque no esté en los Proverbios, pero es para me consideré sumamente importante. Vamos allá, y son versículos perlas que a veces nos cuesta trabajo seleccionarlos, pero usted pudiera subrayarlos. Jeremías 18:18. Y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote. Ellos sabían que la ley estaba dada al sacerdote, ni el consejo al sabio. El consejo está dado al sabio, ni la palabra al profeta, ¿sí? Venid y hirámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. En un sentido, estamos hablando que esta es la tercera voz como Dios habla a través de los mandamientos, de sus estatutos, de sus preceptos, habla a través de sus testimonios, pero eso lo hace a través de lo que tenemos dado aquí en el Antiguo Testamento, a través del sacerdote, lo que le dejó a Moisés y a Aarón y a todos los demás. Ni el consejo al sabio, está hablando del consejo de Dios que hace sabio a esa persona, ni la palabra al profeta. Pero ¿cómo se levantan contra Jeremías si él traía palabra de profeta? No entendieron a estos
a estas voces con las que hablaba Dios. Dios habla a través de los profetas. Por eso la vez pasada estuve invitando cuando di esos 7 bendiciones y esa maravilla que hay ahí en Amós capítulo 3 del 1 al 8 y que es tan importante que nosotros volvamos, porque 3 son los elementos en la voz de Dios: lo que está escrito en los mandamientos, en los estatutos, en los preceptos, en los testimonios, ¿sí?, en los juicios de Dios, lo que dicen los profetas y que se ha olvidado, y lo que dice el consejo de Dios. Esto es para que el Señor nos dé sabiduría. Esto nos habla en Jeremías 18:18. Vamos a hablar también que la sabiduría es la voz de la reflexión para vivir bajo el consejo de Dios. Y le daremos otra aplicación, aunque ya hemos usado muchísimo, al Salmo 19. Vamos hasta allá, al Salmo 19, versículos 2 al 4. Fíjese bien que esto no ha parado, y eso lo vamos a volver a citar cuando hablemos de que la sabiduría no fue dada nada más a un solo hombre. En este caso, Dios le bendijo, y ya lo veremos, a Salomón, pero ha sido dado a muchos hombres, y quiere Dios seguir siendo manifiesto a nosotros con su sabiduría, y que sea la voz de la reflexión para vivir bajo el consejo de Dios. Vamos a Salmo 19, 2 al 4. Fíjese con cuidado, fíjese bien. Diariamente, a mañana, tarde y noche, fíjese bien, un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. La voz de la reflexión, la voz de la sabiduría, es la tercera voz como Dios se comunica a su pueblo y a su creación. Dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, ahí está, no hay excusa. En todo el mundo, en toda la tierra, de día, de tarde y de noche, Dios está hablando. Es la voz de la reflexión, y Dios está declarando sabiduría. Y luego dicen, no oigo su lenguaje, no oigo sus palabras, no oigo su voz. Tristemente, esto es a causa de que nosotros estamos continuamente rompiendo nuestra relación con Dios, nuestra conexión, a través de la práctica del pecado y a través de los afanes de la vida que ahogan su palabra, a través de todo lo que se nos alimenta en esta tierra, que está siendo un estorbo para que nosotros oigamos la voz. En las vigilias que yo tengo continuamente, yo repito este versículo y abro mis oídos, le digo, Señor, abre mis oídos para que tú, Señor, me des esa voz de reflexión, para que yo reciba de tu sabiduría de día, de tarde y de noche, y reciba esa declaración de tu sabiduría. Sí, estoy claro que tu voz ha salido por toda la tierra, y no hay excepción, de un extremo del mundo hasta el otro, ¿sí? No hay excepción, del oriente al poniente y del norte al sur, está esa voz de reflexión para vivir bajo el consejo de Dios. La sabiduría es presente, y la sabiduría está presente de tal manera que no tenemos excusa. Esto se nos dice, y eso es la sabiduría que Dios nos quiere entregar, como la sabiduría es la voz de Dios, y así podríamos considerar que es la tercera voz de Dios, o el tercer elemento en la voz de Dios. La sabiduría es un atributo de Dios y está personificada en el Creador y en Jesucristo su Hijo y en el Espíritu Santo. Eso sí lo vamos a probar con Proverbios. Vamos hasta Proverbios 8, pronto lo estaremos estudiando. Habla de la personificación de la sabiduría, y vamos a ir hasta allá para ver lo que nos dice Proverbios 8, versículos 22 al 29. Fíjese bien,
Jehová me poseía en el principio. Ya de antiguo está hablando de la sabiduría antes de sus obras. O sea, antes de sus obras, antes de que este mundo fuera creado. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Fíjese bien, cuando formaba el Creador los cielos, allí estaba yo. O sea, con sabiduría hizo todo esto el Señor. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, ¿sí? 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, ¿sí? Para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Esto es la personificación de la sabiduría, y la sabiduría es un atributo de Dios. Dios es sabio, ¿sí? Dios es sabio como creador. Aquí estamos hablando del Elohim, ¿sí? Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza, y todo lo que hizo en esos 6 días de la creación. Pero también esta personificación está dada en Jesucristo, su Hijo. Y esto está bien claro, y lo vamos a ver allá en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, sabiduría de Dios, es un atributo de la deidad. Nosotros reconocemos como un solo Dios al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y dónde está lo del Espíritu Santo? Hace poco estuvimos estudiando otra séptupla, ¿sí? Los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos de Dios. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Fíjese bien, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todo está relacionado con la sabiduría, porque ya más adelante veremos que la sabiduría trae la inteligencia, trae el consejo, tiene el poder, tiene el conocimiento, tiene el temor de Jehová. Es la personificación de la sabiduría, estos 7 espíritus de Dios. Vamos a dejar ahí, porque después estaremos estudiando esos primeros 9 capítulos que nos darán a entender más qué es y cómo es la sabiduría. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo es la sabiduría. La sabiduría nos muestra el orden de Dios que debiera tener y respetar el mundo. Vamos precisamente ahí a Proverbios 8, 30 y 31. Y vamos a ver, con él estaba yo ordenándolo todo. Estoy hablando de que la sabiduría de Dios, la sabiduría divina, nos muestra el orden de Dios que debiera tener y respetar el mundo. Con él estaba yo ordenándolo todo. O decir que la sabiduría, como es ordenada. Hay orden, ¿sí? Dios no es un Dios de desorden. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Hoy necesitas ordenar tu vida. Eso es sabio. Vamos a otra vez al 8:30. Con él estaba yo ordenándole todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Dice el versículo 31, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahí está lo que el Señor está queriendo, que nosotros demos lugar a la sabiduría, y que demos lugar a ese orden puesto y lo respetemos delante del Señor y delante de los hombres. Vamos a ver algunos de los libros también que se consideran sapienciales, como es el libro de Job. Sí, ese ya lo hemos estudiado porque es el libro más antiguo de la Biblia, y vamos a ver cómo es la sabiduría de Dios y qué hace la sabiduría de Dios. Vamos hasta allá, hasta Job, capítulo 38. ¿Me acompaña usted, por favor? Y dice
Vamos allá, Job capítulo 38, versículos del 1 al 6, y dice la escritura: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo? Parte de la sabiduría, con palabras sin sabiduría. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Vamos a ver lo que hace, cómo es la sabiduría, qué hace la sabiduría. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, ahí está hablando de esta sabiduría, cómo es y qué hace. Y esto está confirmado. Vamos a ver qué dice el salmista, porque estamos hablando de que el Señor fundó la tierra. ¿Qué dice el Salmo 24? Muy conocido para ustedes y para mí también. Versículos 1 y 2: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares, porque él la fundó, perdón, sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces esto es como es la sabiduría, ¿sí? La obediencia a estos dichos sentenciosos nos da una vida moral y espiritual aprobada por Dios. Vamos entonces a ver, porque de lo que estamos hablando es que tenemos que respetar la sabiduría de Dios, porque esto es la manera como Dios ordenó el mundo y a veces el hombre se lo ha saltado, pero vamos a ver si se lo salta, ¿qué pasa? Dice Proverbios 16 del 1 al 4: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el impío para el día malo. El Señor se encarga, ¿verdad? Estos dichos sentenciosos, estos adagios nos llevan a una vida moral y espiritual aprobada por Dios, ¿sí? Pero también el Señor señala lo que desaprueba. La desobediencia a la sabiduría normada por Dios es un absurdo, ya que el Creador todo lo conoce y sabe, y Él gobierna en el mundo. Vamos a Proverbios 21:2 y mire lo que dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Él conoce, Él sabe todo, Él gobierna sobre el mundo. Proverbios 24:12. Vamos ahora a leer y dice: porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Qué profundo versículo este del 24:12. Entonces ahí estamos viendo un poquito de cómo es la sabiduría, que hace la sabiduría. Ahora vamos a ver otro inciso más, el quinto, los autores de los proverbios. Tenemos a Salomón, tenemos que esto fue también tomado de los sabios de Oriente, tenemos que hubo sabiduría en Edom y en la ciudad de Temán, hubo sabiduría también allá en Tiro, y vamos a ver que la sabiduría de Dios, como hace rato dijimos, permanece, que los magos de Oriente o los sabios de Oriente estuvieron todavía presentes en el tiempo de Cristo. Ahí en Mateo 2:1 lo vamos a ver, y la sabiduría que Dios nos quiere dar, sí, a cada uno de nosotros. Estamos hablando de los sabios de Oriente, y de ahí nos partimos a lo que Dios nos quiere dar a nosotros. Pero tenemos otra tercera fuente, los varones de Ezequías, que fueron copistas y recolectores de los proverbios de Salomón, que él no dejó escritos. Y finalmente el cuarto, Agur, hijo de Jaque, ya comentaremos, y el rey Lemuel. Estos son los 5 autores. Vamos a hablar un poco de Salomón. Vamos allá a Proverbios, ¿sí? Primero vamos a Proverbios. Dice en el 1:1 los proverbios de Salomón. Muy bien, entonces estamos hablando, sí, y vamos a ver
ahora a primer libro de los Reyes 4:32. Esto lo habíamos visto ya en la clase de crecimiento espiritual, pero vamos entonces a ver lo que el Señor nos quiere recordar allá en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32, para que sepamos, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho, sí, y porque dice los proverbios de Salomón. 4:32 dice ahí, y compuso 3,000 proverbios, está hablando de Salomón, y sus cantares fueron 1,005, o sea, tenían contaditos los proverbios de Salomón. Vamos a dejar ahí y vamos a la segunda fuente, no dudamos, porque el Proverbios 1:8 empieza diciendo que son los proverbios de Salomón, pero ahora vamos a hablar de los sabios de Oriente, ¿sí? De Egipto, por ejemplo, a causa de la mujer de Faraón, llegó a conocer las enseñanzas de Amenemopé, eran una sabiduría que se tenía allá en Egipto, y esto, algunos de ellos fueron usados en Proverbios 22:17 al 23:14. La gente que ha hecho estos estudios han visto que está totalmente tomado literalmente, porque Salomón conoció la sabiduría que había y miró que esos eran sentencias cortas, breves, de carácter moral, y los incluyó. Y son de Proverbios 22:17, vamos a leer un poquito, Proverbios 22:17, y dice la escritura, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Y vamos a terminar con el 22:29, que ya lo hemos leído. Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Y vamos a ver un poquito del 23, ¿sí? Cuando te sientes a comer con algún señor, dice ahí, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, ¿sí? No codices sus manjares delicados porque es pan engañoso. Entonces, y luego vamos a terminar con el 23:14, que hasta ahí, ahí es igualdad. Lo castigarás con vara y librarás su alma de el Seol. Entonces vamos a dejar ahí. Ahora estamos hablando de los sabios de Oriente, de Edom. Vamos allá a Jeremías 49:7, que la escritura reconoce que de Edom, y ya lo sabemos, ahorita vamos a tener otros pasajes. Jeremías 49:7 dice la escritura de la siguiente manera: acerca de Edom, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿no hay más sabiduría en Temán? ¿Se ha acabado el consejo en los sabios? ¿Se corrompió su sabiduría? Mismo la escritura está reconociendo que había sabiduría ahí en Edom, en la ciudad de Temán. Sí, vamos allá hablando de Tiro, Ezequiel 28:3, y vamos a ver que también ahí había gente muy sabia, y dice ahí Ezequiel 28:3, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Wow. Entonces vemos ahí indudablemente que este tiene un paralelismo no solo del rey de Tiro o de los que fueran reyes de Tiro, de la sabiduría ahí en Tiro, sino también espiritualmente de Satanás como ese ser creado, porque aquí hay un paralelismo, pero habla que en Tiro había sabiduría, ¿sí? Salomón recopiló, no solo escribió, sino recopiló la sabiduría de los vecinos de Israel, pero siempre la aplicó bajo la sabiduría divina, dirigido e inspirado por el Espíritu Santo. Regresamos allá, primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 30. Si usted me vuelve a acompañar, y dice el versículo 30, era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Ahí estamos probando que había tomado sabiduría de los orientales y de la sabiduría de los egipcios. Y dice el 31, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan Esraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Él estaba muy relacionado con todas las naciones en derredor. Entonces él la tomó y la recopiló. Estos versículos nos prueban esta
esta relación que él tenía y que él pudo recopilar todo esto, pero siempre usó de lo que Dios le mostró, porque de antemano le digo, Dios no habla exclusivamente a través, la sabiduría de Dios no es exclusiva de los israelitas, no es exclusiva de Salomón, no es exclusiva de los judíos, no, Dios ha hablado a otros hombres, ¿sí? Vamos a ver que entre los sabios orientales estaba Job, vamos allá hasta Job 1:1, ¿sí? Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, nos habla la escritura de los reyes de Uz, allá en Jeremías, no se lo voy a dar, búsquelo, investíguelo, ¿sí? Vemos también que sus amigos Elifaz tematita y Bildad suita y Sofar naamatita, porque estos eran del tiempo de los patriarcas, y hemos dicho que esto le sucedió en el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Job era un patriarca y era alguien que conocía perfectamente a Dios. También a estos tres amigos de él, vamos allá a Job 2:11, y tres amigos de Job, Elifaz temanita, y Elifaz temanita, de Temán, sí, y Temán estaba ahí en Edom, Bildad suita y Sofar naamatita. No había en ese tiempo todavía la tierra de Canaán, no había todavía dado Dios nombre a Jacob como Israel, no habían nacido los 12 hijos, no se había traído la libertad de Egipto por Moisés. Entonces todos estos ya habían recibido sabiduría. Vuelvo a repetirle, la sabiduría de Dios no es exclusiva de los israelitas, de los judíos ni de Salomón. Dios ha hablado a otros hombres como Job en la tierra de Uz, a Elifaz temanita, a Bildad suita y a Sofar naamatita, todos ellos amigos orientales de Job. Le habló a los magos de Oriente, sí, se les pone magos, pero son sabios, y eso fue en tiempo de Jesucristo. Esto nos habla de que, como hace rato dije, que la sabiduría es presente, y entonces nosotros no tenemos que tomar como un pensamiento, mayormente en el libro de Proverbios, ni ofendernos porque Salomón hubiera tomado y recopilado por la tradición oral estos proverbios, estos adagios, estas sentencias, estos refranes, estas enseñanzas superiores de otros. Eso no nos debe de molestar mientras estas cosas sean totalmente algo que Dios había puesto en el corazón de los hombres. Mateo 2:1 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos. ¿De dónde? De oriente, ¿sí? Y sabe que eso permanece, como he dicho, y aunque estoy ahorita hablando de los autores, o nosotros nos quiere entregar la sabiduría de lo alto, no solo a Salomón, sino a todos nosotros. Y está escrito allá en Santiago, capítulo 3, versículo 17. Y vámonos hasta allá para ver el libro de Santiago 3:17, y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto, dice el 18, de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces también nos quiere entregar a nosotros sabiduría. Vamos a dejar ahí de Salomón, la segunda fuente o los segundos autores fueron los sabios de Oriente, ya lo explicamos, los varones de Ezequías, mismo Proverbios se explica, vamos hasta allá, a Proverbios capítulo 25, me acompaña usted por favor, hasta Proverbios capítulo 25 y vamos a mirar lo que dice ahí, versículo 1, todos estos son proverbios de Salomón, reconocieron. Proverbios coleccionados por varones de Ezequías, proverbios copiados, son copistas. También estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Es que en cuanto al tiempo en que escribieron los proverbios, nosotros sabemos que Salomón estuvo viviendo más o menos en el 950 a.C., pero algunos estudiosos hablan
porque si nosotros nos vamos al tiempo de Ezequías, que el libro de los Proverbios vino a ser terminado por ahí en el 850, 860, es decir, pasaron algunas decenas de años para que se completara el libro de los Proverbios. Los varones de Ezequías fueron copistas y recolectores de algunos proverbios de Salomón. Estos fueron bastantitos, porque de Proverbios 25 al 29 son los que recopilaron estos varones de Ezequías. Y vamos al cuarto, Agur, hijo de Jaque, y eso está en Proverbios 30, 1, y dice la escritura ahí, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo al varón a Itiel y a Ucal. Este Agur era hijo de Jaque, ¿sí? Su nombre significa reunido o recibido entre los santos. Como una nota al margen, sí, quiero decirle que unos consideran como uno de los nombres simbólicos de Salomón, pero otros consideran que no, que era un descendiente de Abraham y de Ismael y de su hijo Masá. Y la profecía está dirigido a Itiel, que quiere decir Dios ha llegado, Yucal quiere decir devorado. Ahora, en cuanto al último escritor, el quinto, el rey Lemuel, ¿sí? Lemuel quiere decir dedicado a Dios o que pertenece a Dios, ¿sí? Él escribió de Proverbios 31 del 1 al 19, bueno, Agur del 30 del 1 al 14, ¿sí? Consideran otro nombre simbólico de Salomón por ser sabios los consejos de una madre de cómo había de conducirse su hijo como rey. Pero algunos consideran que también este era rey de Masá, sí, eran orientales, pero vamos a dejar ahí ya y vamos a terminar este mensaje con la siguiente conclusión. ¿Cómo recibió sabiduría Salomón? Está muy interesante esto, aunque ya fue dado y le estamos dando un enfoque diferente con respecto a la sabiduría. Y nos vamos a ir hasta el primer libro de los Reyes, sí, al capítulo 3:3. ¿Cómo recibió sabiduría Salomón? ¿Por qué te estoy concluyendo con esto? Para que tú también busques recibir sabiduría, ¿sí? Primero libro de los Reyes 3:3 y dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Entonces, ¿cómo vas a recibir sabiduría? Amando a Dios, viviendo el Shema Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de tu alma, con todas tus fuerzas. Y de esta manera el Señor quiere, ese es el primer mandamiento, ¿sí? También Jesucristo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos y yo me manifestaré a él. También Jesucristo dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces ama a Dios, sí, ama su palabra, obedécela. ¿Cómo recibir sabiduría? Como la recibió Salomón, él amó a Dios. Primero libro de los Reyes 3:7 y dice ahí, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Él se humilló ante el Señor, fue humilde. Todo hasta aquí va muy bien con Salomón y estamos viendo lo que aquí estaba diciendo, me has puesto por tu siervo. Nos humillemos y declaremos siervos de Dios en donde Dios nos ha puesto la visión y misión y el envío que Dios nos ha dado. Tercer punto, oró por sabiduría, entendimiento y discernimiento. Primer libro de Reyes 3:9 y dice, da pues a tu siervo, otra vez humillado, corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para tener juicio entre lo que es bueno y malo, y dice aquí para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Entonces oró por entendimiento, por sabiduría, por discernimiento. Versículo 12, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras y aquí que te he dado corazón sabio, ¿sí? Entonces
Dios le entregó un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Es un regalo de Dios, la sabiduría es un regalo de Dios, porque Él es su virtud y Él personifica la sabiduría, es un regalo de Dios. Dios le entregó la sabiduría, confirmémoslo. Primer libro de los Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y agregó, dice, prudencia muy grandes y anchura de corazón. Sabiduría y prudencia muy grandes, uno, anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar, y era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, ya lo habíamos leído, era mayor. Entonces vemos que Dios le entregó la sabiduría y él la recibió, pero no era cualquier sabiduría, era sabiduría y prudencia muy grande, era anchura de corazón y era mayor su sabiduría. Dios lo puede volver a hacer hoy, tenemos nada más que guardarnos en ello, ¿sí? La sabiduría que Dios te entrega te pone a prueba, no nada más te la da para que te sientas muy sabio. Vamos a regresar ahí al 3:16 y 28, y dice, y en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, versículo 28, ¿sí? Y dice ahí, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado al rey, que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Sí, la sabiduría de Dios, pero fue puesto a prueba con estas dos mujeres rameras, que a una se le murió el hijo y al otro no, y la mujer que no era la madre quería que partieran al niño. Usted lea la historia, pero está hablando de una sabiduría preciosa y una sabiduría para juzgar, para saber discernir, para saber cuál es el juicio correcto, es decir, para saber quién hacía bien y quién hacía mal, no juicios condenatorios, como a veces malentendemos la palabra juicio. Vamos ahora a primer libro de los Reyes 5:12. Dije que si Dios nos entrega sabiduría, nos prueba, y dice ahí el 5:12, Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Irán y Salomón, e hicieron pacto entre ellos. Sí, Dios le dio bendición, y aquí es actos políticos y de diplomacia, de, como dirían, de como secretario de Relaciones Exteriores, haciendo todos los actos diplomáticos necesarios, y le dio sabiduría para que hubiera paz entre Irán y Salomón. Finalmente ellos se hicieron amigos. Primer libro de los Reyes 10:1, que ya lo estudiamos, pero ahora le estamos dando a una aplicación con respecto a la sabiduría, y dice la escritura, oyendo la reina de Saba la fama de Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles, sí, y él respondió todas las preguntas, sí, y de esa manera esta mujer quedó totalmente sorprendida, ¿sí? Dice el 7, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído, ¿sí? Entonces de esta manera dio respuesta a toda su pregunta. Con esto damos por terminado y concluido para que tú busques la sabiduría del Señor, y damos por terminada esta introducción. La próxima vez nosotros estaremos continuando con este estudio ya. Ya explicaré un poquito en breve de lo que vamos a hacer. Por ahora vamos nosotros a orar, a dar gracias por este mensaje. Padre, gracias por este mensaje. Precisamente venga sabiduría sobre mis hermanos y haya entendimiento, y pueda este pueblo motivarse para darle una mayor pues estudio, escudriñamiento a este libro de los Proverbios, para que, como dijimos, puedan tener esas enseñanzas superiores, supremas, esas sentencias breves de carácter moral, esas máximas sustanciosas, esa superioridad de acción mental, para que en verdad, Señor, puedan entender
los adagios y puedan entender estas ilustraciones enigmáticas, los refranes, las antologías, Señor, los versos, Señor, que hay. Todo esto, los temas tan variados y tan prácticos, porque dijimos bien claro que son muy sintéticas y condensadas, estas frases cortas, pero son penetrantes y nos llevan a gran bendición en la vida cotidiana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te damos por todo esto. Llénanos precisamente del espíritu de sabiduría en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora voy a dejarles a ustedes que sigan estudiando. Vamos a dejar como fue dicho por el hermano Eliud, los primeros 5 capítulos. La próxima vez empezaremos el capítulo 1 y tenemos esos 9 capítulos que son una introducción a la sabiduría, son un fundamento, las bases de la sabiduría, y que también nos explican muchos detalles de lo que es, cómo es y qué hace la sabiduría, y lo que extenderemos todavía, lo que contiene la sabiduría. Que Dios te bendiga y no dejes de hacer ese estudio. Ahora pues nosotros dejaremos al hermano Eliud con ustedes para los textos que se han de dejar en aprendizaje. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesucristo y sean con ustedes el Señor. Amén. Muy buenos días a todos. La gracia, la bendición del Señor sea con ustedes. Vamos a tener el aprendizaje de los textos para esta semana y estuvimos aprendiendo y memorizando para que quede guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, de la carta a los Romanos, el capítulo 16, versículo 20. Entonces ponte de pie ahí en casa con tu familia y vamos a repetir todos juntos esta palabra y que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, obra en nuestros corazones. Repetimos todos juntos, Romanos 16, 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Romanos 16, 20. Y vamos a repasar el de la semana anterior, que es Romanos 14, 17 y 18. Y si estamos todos listos, vamos a repetir todos juntos. Romanos 14, 17 y 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Romanos 14, 17 y 18. Vamos ahora al nuevo texto de aprendizaje que se encuentra en la primera carta a los Corintios. Avanza ahí de Romanos a la siguiente carta de Pablo. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Y repito, Primera de Corintios 6, 19 y 20. Gloria a Dios. Vamos entonces a aprender lo que está aquí escrito y lee junto conmigo ahí en tu Biblia, en la palabra de Dios, para que lo vayamos leyendo y lo vayamos aprendiendo. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Vamos a seguir esforzándonos en aprender la palabra de Dios y gracias a Dios por esta enseñanza introductoria al libro de los Proverbios. Les invito, igual que el pastor, a seguir escudriñando las Escrituras y sea el Espíritu Santo el que te guíe. Dios les bendiga.